Buenas, estimado tutor, nuevamente pues saludándolo, haciendo los ajustes pertinentes que me pidió en el foro. Me hizo un comentario referente a los aportes que yo había realizado. Entonces vamos a explicar este ejercicio de la letra D pues para obtener lo que me está pidiendo el coeficiente de fricción. Entonces viendo la videoconferencia pues eh, se adoptaron algunos ajustes. Y vamos a leer el ejercicio. Un estudiante obtuvo resultados después de llevar a cabo un experimento con una caja de masa M, la cual se dejó caer desde el reposo, o sea, desde una velocidad inicial igual a cero, ¿sí? Sobre un plano inclinado a altura h y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura 4, ¿sí? Ya está la figura. Entonces al llegar al final, entonces se encuentra la masa de la caja, el ángulo de inclinación, la altura del plano, la distancia recorrida, ¿sí? Por la caja antes de detenerse y la superficie horizontal, ¿sí? En la superficie. Entonces, lo que me pide el ejercicio es encontrar el coeficiente de fricción para cada una de las superficies horizontales. ¿Mm? Como explicó usted en la videoconferencia, pues donde menos fricción tienes acá porque más distancia recorre, y acá pues tiene la mitad, tiene otro poquito de fricción, y aquí es donde tiene más fricción porque menos recorre, ¿sí? La altura de donde está la altura máxima donde arranca la velocidad inicial de la caja, o sea, deslizarse por la superficie inclinada, el ángulo de 30 grados y una masa de 0,2 kilogramos. Entonces vamos a proceder a hacer el ejercicio. Pues acá se hace un diagrama de cuerpo libre. No lo hice desde acá porque pues, obviamente aquí sale una velocidad inicial igual a cero, aquí una velocidad final. Acá tenemos una velocidad inicial uno, una velocidad final uno, una velocidad final inicial 2 y una velocidad final 2 que es igual a cero porque finalmente pues la partícula o la caja se detiene, ¿sí? Aquí vemos las componentes. Pues obviamente pues está la fuerza normal, que es la que mantiene la caja en la superficie, digamos, de rozamiento, de inclinación. Entonces la normal es la que no deja que la caja baje, y la fuerza ya es la masa por la gravedad, ¿sí? Que es 9,8 metros por segundo al cuadrado o sobre segundo al cuadrado y un ángulo de 30 grados. Y aquí representa las tres superficies. Entonces aquí en la web conference o en la videoconferencia, pues usted dice que hay que utilizar las ecuaciones de Galileo para el tema del movimiento y el desplazamiento, como las vemos acá. Velocidad inicial, la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Es la velocidad total aquí, pues dependiendo de las variables y de lo que estemos analizando en cuanto a lo que haya que reemplazar para poder hallar, sí, pero sin embargo, estas ecuaciones en la función de posición es la que vamos a utilizar para hallar la aceleración, ¿sí? La aceleración que tiene la caja al final del movimiento. También la velocidad inicial, la velocidad final, la distancia. Entonces empezamos acá. Acá, pues como lo sugirió, aquí ya calculamos esta hipotenusa, la coloqué en H mayúscula. Acá tenemos la altura, un poquito más grande acá. Acá tenemos la altura de donde desplazamiento de la superficie horizontal. Aquí tenemos que era de 0,80 centímetros o metros, en este caso 0,80 metros. El ángulo de 30 grados, y pues obviamente aquí ya vemos que es un triángulo rectángulo y que sale fácilmente con las funciones trigonométricas, que es las que siempre nos han acompañado desde más o menos séptimo, octavo grado, desde la trigonometría, muy hermosa. Aquí vemos que un seno directamente, ¿por qué? Porque el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sí, si estuviéramos hallando, por ejemplo, la distancia horizontal, no la altura, pues lo hacíamos con coseno. Y aquí vemos pues lo que estaba planteando, lo se planteó: velocidad inicial uno igual a cero, velocidad final uno, velocidad inicial 2, velocidad final 2 al final de el desplazamiento horizontal que hace la caja. Entonces aquí vemos, entonces planteamos si no es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿sí? El seno está multiplicando, pasa a dividir, y aquí pues un paréntesis que me comí. Aprovechemos y lo ponemos. Y entonces vemos que por calculadora pues nos da 1,6, como se pudo verificar dentro de la web, ¿sí? Entonces ahí está, vamos a ponerla en amarillito, me gustan los colores. Listo, ahora sí calculamos la aceleración de la caja aplicando pues ya diagrama de fuerza. Entonces aquí el equilibrio de fuerzas es igual a la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces aquí tengo masa por la aceleración. Ya sabemos que en X está senos por el
mg por el seno de 30, A es igual a G por el seno de 30 y la G pues es la gravedad, ¿sí? Aquí ya sabemos que aquí es masa por gravedad, ¿cierto? En este caso vemos que mg seno de 30 es igual a la masa por la gravedad que está acá, pues no, está representada aquí. Entonces vemos que al querer descomponer esto en sus componentes X y Y, pues vemos que en la sumatoria de fuerzas está dándome aquí lo que es que la gravedad, la aceleración, la masa por gravedad, la masa por aceleración es igual a mg por el seno de 30, ¿sí? Entonces ya, no ya reemplazo por el seno de 30, que es el valor que está acá, y calculo la aceleración que tiene esa partícula al desplazarse, ¿sí? Al desplazarse por el eje inclinado o por la superficie inclinada como lo vemos en la figura. Ahora vamos a calcular la velocidad final del plano inclinado, lo hacemos con la cinemática, con la ecuación número 2 de posición. Entonces vemos que acá la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el espacio recorrido acá, ¿sí? La X, lo que calculamos allá en la superficie inclinada. Entonces, tenemos velocidad inicial, velocidad al cuadrado es igual a cero porque la velocidad inicial es cero por dos veces, aquí dos veces, ¿quién es? Dos veces la aceleración. La aceleración es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por 1,6 metros. ¿Sí? Despejamos, multiplicamos, entonces aquí tenemos 2 por 2 por 4,9 por 1,6 me da 15,68. Y acá, pues, aquí aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, ¿sí? Aquí, pues, para poder despejar este cuadrado, aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, las raíces van y me queda que la velocidad inicial, o sea, la velocidad inicial 2 donde arranca, es de 3,6 metros por segundo, ¿sí? Entonces la caja llega a una superficie horizontal con una velocidad inicial 2 de 3,6 lo que estaba diciendo, o sea que de ahí para allá arranca con esa velocidad a recorrer esas superficies de fricción. Entonces ahí lo que me piden es analice pues cómo hace ese recorrido. Entonces aquí vemos que la fricción va hacia la izquierda, negativa, la normal va hacia arriba, la velocidad va hacia la derecha y la masa por gravedad va hacia abajo, ¿sí? Lo que hace que la caja se mantenga en la superficie. Entonces aquí ya vemos, pues entonces la ecuación de Newton para la superficie horizontal, vemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, o sea, ¿a qué es igual? A la normal menos masa por gravedad, sí, miren acá, entonces, la fuerza normal es igual a masa por gravedad y tenemos una normal de 1,6 Newton, sí, que está haciendo esta normal para que la caja se mantenga dentro de la superficie horizontal. Después viene la dirección horizontal y pues ya vemos que la fricción menos la fricción es igual a la masa por la aceleración y la fricción es el coeficiente de fricción por la normal, ¿sí? Y esto vemos que es igual al coeficiente de fricción por la masa por gravedad, es igual a masa por aceleración. Y vemos que el coeficiente es negativo porque obviamente hay una desaceleración, o sea, la caja empieza a frenar, por eso el coeficiente es negativo. Entonces ahora aquí vamos a mirar ya, a mirar la cinemática de la superficie y el desplazamiento que hace la caja. Entonces, físicamente vemos que la velocidad inicial es igual a 3,96 y se detiene en cero. La distancia recorrida es x1, x2, x3 y la aceleración es igual a menos el coeficiente de fricción por la gravedad, ¿sí? En este caso la aceleración está siendo influenciada por este coeficiente de fricción, o sea, este está haciendo una presencia así como la que hace la materia oscura, que solamente la podemos ver es cuando interactúa con la gravedad, con las galaxias, más que todo con el borde de las galaxias, que me parece impresionante que las estrellas se puedan mantener ahí, ¿no? Entonces esto hace como digamos, un abrebocas de lo que es interpretar esa física mucho más amplia del universo, que es finalmente para lo que está hecha la física, creo yo, para poder interpretar los fenómenos más extraños del universo. Entonces viene la ecuación de cinemática para calcular entonces el coeficiente de fricción para cada uno y saber cuál es el coeficiente. Entonces aquí aplicamos la cinemática para hallar la velocidad final al cuadrado y aquí, de aquí vamos a hallar el coeficiente de fricción, que como vemos en la aceleración simplemente era reemplazar el menos el coeficiente de fricción por la gravedad, aquí cambia de signo y vemos que el coeficiente de fricción es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la gravedad por la distancia, ¿sí?
Entonces aquí al reemplazar, pues vemos que ya miramos el cálculo y simplemente era reemplazar 0,8 entre X, ¿sí? Entre la distancia recorrida. Vamos a mirar cuáles son las distancias. Entonces en la primera 0,9, el coeficiente es 0,889, en la superficie 2, simplemente reemplazar por la distancia recorrida, ¿sí? Esta USCAT era reemplazarla, entonces me da 0,67, se aproxima a 0,67 y en la superficie 3 me da 0,56, simplemente reemplazando el valor de la distancia por el coeficiente de fricción, que ya lo habíamos calculado anteriormente acá, ¿sí? Aquí sí, obviamente se sacaron unas gráficas, pues, de ChatGPT para entender de pronto un poquito aquí las operaciones, el desplazamiento, una interpretación que se hizo, pero pues nunca se hizo con el ánimo de pronto de generar un copy erase, un copy paste o algo así, sino de, como de darle interpretación. Aquí tenemos el resultado, entonces en la superficie 1 el coeficiente de fricción, como vemos, es mayor, ¿sí? Como vemos, es mayor, o sea, hay un coeficiente mayor, muy rigurosa. En la superficie 2 tenemos un coeficiente no tan riguroso, sí, más o menos, y en la 53, en la superficie 3, que es donde más distancia recorre, vemos que es poco rigurosa. Y ya pues viene la interpretación de resultados, ¿sí? Entonces, a mayor distancia recorrida, menor fricción, y el análisis energético es que en la superficie uno disipa la energía rápidamente, en solo 0,9 metros. En la superficie 2 la fricción es inmediata, ¿sí? Y en la superficie 3 menos fricción, aquí se calculan pues, la aceleración, el tiempo de frenado, y vamos a las preguntas orientadoras, que pues creo que estas no iban acá, simplemente pues acá es cómo cambia, sí, bueno, son dentro del ejercicio, cómo cambian los resultados experimentales si duplicara la masa de la caja, el coeficiente de fricción. Entonces, los resultados no cambiarían, el coeficiente de fricción no depende de la masa, ¿no? Ya sabemos que el coeficiente de fricción no depende de la masa del objeto. Entonces, en el plano inclinado, pues ya la ecuación del movimiento, aquí volvemos a interpretar y dice la aceleración es independiente de la masa, ¿sí? Y vemos que al duplicar la masa, pues al duplicar aquí, aquí vemos que los resultados, pues que no cambian el coeficiente, ¿no? Sí, porque vemos que no hay una dependencia, ¿no? Y pues aquí se hacen algunos cálculos y se llega a la conclusión, aunque la fuerza de presión se duplica, la inercia también se duplica, o sea, ¿sí? El resultado es en la misma aceleración y distancia, el coeficiente de fricción es una propiedad de la superficie de contacto, no de las masas involucradas, ¿sí? La otra pregunta, si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiar la velocidad de la caja? Pues obviamente si es mayor, pues la velocidad aumenta porque ya la caja pues no tiene una superficie, digamos, que le haga oposición al movimiento, sino que ya cae, va es como en caída libre. Entonces vemos que acá la velocidad del objeto de la caja aumenta, ¿sí? Vemos que aumenta a medida que el ángulo aumenta, ¿sí? Entonces a mayor ángulo, mayor aceleración y por lo tanto pues la caja va con más velocidad, ¿sí? Aquí se hacen algunos cálculos obviamente y pues aquí ya tenemos la tabla comparativa de lo que se está evaluando en el ejercicio, ¿sí? Y pues vemos una pequeña relación, ¿sí? Aunque la aceleración aumenta con el ángulo de inclinación, la distancia L disminuye proporcionalmente, resultando en que la velocidad final depende solo de la altura y no del ángulo de inclinación. Finalmente, la pregunta, ¿cómo se relaciona el tiempo que tarda la caja en detenerse con el coeficiente de fricción? Tienen una pequeña relación porque hay un tiempo de frenado, ¿sí? Entonces la caja siempre va a tender a llegar al final a una velocidad igual a cero y vemos que el tiempo de frenado pues se relaciona con cuánto se demora, o sea, cuánto se está demorando la caja en detenerse, ¿sí? Entonces aquí pues vemos acá que utilizamos pues las ecuaciones del movimiento para llegar a detenerse y pues la relación fundamental entonces la tenemos acá finalmente, ya entonces dice, finalmente la relación se traduce pues en que la distancia se duplica, ¿sí? Entonces, el tiempo se duplica, vemos que si el tiempo se duplica, la distancia se duplica, ¿sí? Y si el tiempo sí se reduce, el coeficiente de fricción, entonces el tiempo de detección también se aumenta. Entonces, si se reduce el coeficiente de fricción, la distancia aumenta, ¿sí? Entonces, esa es como una relación recíproca que hay entre las dos, digamos, entre esas dos situaciones físicas que se están presentando en el desplazamiento de la caja. Entonces,
Ese era el video. Espero pues haberle dado una correcta solución. Muchas gracias. Hasta luego, estimado docente. Mi nombre es Brian Rangel Jaimes, del CEA de Pamplona Norte de Santander. Entonces, listo, profe. Gracias.